Muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. Y yo sé de lo que estáis pensando. Mierda, Rotten ya ha empezado a utilizar IA para sus dibujos en la pizarra. Bromáis, lo he hecho yo. Esto es de mi mano y puño. Sé que está bien hecho, sé que pensabais que incluso podía ser un frame de la película, pero no, os lo prometo que esto está hecho a manitas. Está calcado, calcado. La profundidad, la perspectiva, la tensión, todo. la caída de la lluvia, todo se percibe prácticamente cinematográfico. Esto es cine. Me atrevería a decir incluso que es mejor que la propia película este dibujo. Pues oye, ahí andaríamos. Hoy os traemos un vídeo de The Last House. Este vídeo va a ser un pelín sin spoiler para todos los que habéis visto que ha salido en Netflix esta película, y para todos que ya la habéis visto, no os preocupéis que haremos una parte con spoiler. The Last House es una película, como digo, estreno de Netflix del director francés Louis Leterrier. Señor realmente que es conocido por sus películas de acción, como Danny the Dog, Transporter, El Increíble Hulk, Fast and Furious X, entre otras muchas, tanto muy buenas como muy malas. ¿Y por qué este señor se aventuraría a hacer una película de terror, o al menos un thriller, un poco de suspense, con toques de ciencia ficción y además abanderado por Netflix? Pues nadie lo sabemos. The Last House es una película que a mí en lo personal lo primero que me llamó la atención fue el póster. ¡Qué maravilla de póster! ¿Cómo nos conquistan las películas por el póster, Yo soy la primera que ve un buen póster, o no necesariamente bueno, pero un póster que le llama la atención, original, elegante, llamativo, y ya ficho esa película. Ni siquiera quiero saber ni de qué va, y si ya el título me inspira un algo, una intención, pues ya está. Para mí ya va a ser una película que sí o sí tengo que ver. Pero al igual que una relación tóxica, no vimos venir las red flags. Y mira que había muchas. Una, que es de Netflix. Eso ya debería habernos dado un preaviso de la calidad que iba a tener esta película. Y ojo, no hablo de la calidad cinematográfica, de producción, de efectos y de dinero que se han dejado. Normalmente ahí siempre hay muy buena. Me refiero a la calidad del guión, me refiero a la calidad de la película en sí. Lo que hemos venido a ver, vamos. En el tráiler de la película de Last House, por desgracia, te spoilean bastante de la trama de la película, pero también puedes ver un poquito otras de esas red flags que la película te está advirtiendo que te vas a encontrar. Pasa que también pretendes pasarlos por alto, piensas, bueno, puedo cambiarle, quizás la primera vez, pero ojo cariño, no, va a ser así durante hora 52. Que no es poco, son casi 2 horas de película. Y os aseguro que se hace muy larga. Aquí ya cada uno en esta película, o si visteis el póster que vimos nosotros, el de la chimenea con la mano saliendo, cada uno se puede imaginar y hacer unas expectativas distintas de la película. Pero todos llegaremos a la misma conclusión de que en algún momento se nos pasará por la cabeza gente encerrada y una chimenea como única salida, o como al menos una de las opciones posibles de salida. Y afrontas la película teniendo esa idea rondando en la cabeza, y para tu desgracia la peli exactamente no trata de eso. Netflix pretende repetir el boom que tuvo A Quiet Place. Pretende repetir ese boom que tuvo con varias películas apocalípticas que tuvo en su propia plataforma propia. Incluso Bird Box. Pero en The Last House nos vamos a encontrar una película más bien de sábado por la tarde. Una película family friendly sobre una familia que está viviendo su propia cuarentena como vivimos todos durante el coronavirus. Otra película que quiere hacer referencia a esa sensación nostálgica que tenemos todos de cómo el planeta se unió en uno solo estando encerrados en casa. Ya que The Last House nos habla de una situación extraña donde una familia y todo su vecindario se encuentran encerrados en su hogar sin poder salir. Las ventanas están bloqueadas, las puertas tampoco se pueden abrir, los cristales no se pueden romper. No. Básicamente no hay ningún tipo de salida al exterior. Además de una larga lluvia que será eterna, digamos, en el exterior. Una lluvia que se nota extraña, no se nota una lluvia normal y corriente. La película ya te plantea al principio la típica frase filosófica, existencialista, que sirve a modo de introducción y también un poco de spoiler
sobre qué va a tratar la película. La frase es algo parecido a que ¿por qué se llama al planeta Tierra cuando el 80% de ella es océano? ¿Por qué los humanos se ahogan si somos 3/4 partes agua? ¿Por qué se llama planeta y no redondeta? Pues ese es el nivel de filosofía de esta película. Ojo, que yo iba tan interesada y tan entusiasmada para ver la película, que incluso esta frase me pareció interesante y dije, qué guay, ¿no? Wow. Qué buena idea, veamos. ¡Wow! Sin dejar mucho la imaginación, la película también nos irá mostrando los días que estamos viviendo. Día 1, día 2, día 3, lo que da a entender al espectador de que van a pasar bastante tiempo encerrados en esa casa. Obviamente tendrán la típica comunicación con los vecinos a través de pizarras, un poquito lo que vimos en El Amanecer de los Muertos. Yo esperaba una partidita de ajedrez con algún vecino, pero no. Y los víveres y supervivencia. Esta familia nos deja claro que tienen para 2 meses de supervivencia. Tienen los armarios repletos, la nevera también, y además son una familia pues bastante unida. Nuestros protagonistas son un matrimonio con 2 hijos, el hijo que tendrá más o menos unos 13 años y la hija que creo que en un momento determinado dice que tiene 8. Familia family friendly, con las típicas conversaciones entre ellos, con una hija un poquito más chismosa y un poquito más avispada, del típico comportamiento infantil de esas niñas de 8 años. Sí. Dará sus momentos de diversión y un matrimonio pues también bastante pícaro que se lleva muy bien con sus hijos. Digamos que tenemos a la típica familia que parece que nazcan con un guión bajo el brazo, que cada uno tiene la frase perfecta para contestar al otro y quedar como mira qué madurez de familia tenemos. Es la típica familia para que tú veas y digas, qué familia tan perfecta. Sí, nuestro protagonista es Wagner Moura, que será ingeniero. Qué mejor que tener a un ingeniero encerrado en casa. Es un ingeniero desempleado que le vemos también que tiene una gran afición por la pesca y obviamente también tendrá algún punto de relación con la película ya que tienen en común el agua. Y ya os digo que va a ser fundamental para esta película. Además, en esa familia también tendremos a Cassie. Tendremos a una perrita mayor, una perrita que ya nos dejarán que tiene problemas del corazón, una perrita Golden Retriever o al menos una variante de esa raza, y que por esos problemas del corazón pues tiene que tomar medicación. Con una familia encerrada en casa con víveres para 2 meses, pues no hace falta, y no creo que sea un spoiler, dejaros claro qué va a pasar con esa perrita. Además, decir que la película, como os decimos, es una película family friendly, una película de Netflix, en las que nuestros protagonistas son una familia que obviamente los problemas normales que tienen las familias normales no las van a tener ellos. Es una familia de cine y afrontan los problemas como una familia típica de cine y además de película de sábado por la tarde. ¿Qué pasa? El ritmo es bastante decente al principio, yo creo que tiene unos 45 minutos aceptables, entretenidos, donde se están planteando un poco la situación, esos primeros días, esas primeras semanas, conociendo un poco a tu familia protagonista y también conociendo el misterio de qué pasa con esa lluvia tan extraña que parece que está asolando el barrio o la ciudad, porque no se sabe hasta qué punto esto está extendido o solamente está ocurriendo en ese vecindario. El caso es que a partir del minuto 46 aproximadamente vas viendo como poco a poco se va todo al garete. Sí. Lo que has descrito como una película de sábado por la tarde acabará convirtiéndose en una película de sábado a la tarde lo más americanada posible que te puedas imaginar, con cosas ya totalmente descabelladas, surrealistas, hiperconvenientes, incluso algunas ridículas, y un cine que ni siquiera llega a ser palomitero. El otro día hablamos de Colony, si os recordáis, y dijimos que era una coreanada, una película con conveniencias de guión, una película con precisamente el guión bajo el brazo, donde cada personaje tenía el momento perfecto para lucirse. Sí, pero era palomitera. Esa es la gran diferencia. Era una película muy entretenida, una película de infecciones, una película que el espectador estaba todo el rato metido en ella. Esta, el problema que tiene son no solo los cambios de ritmo, sino que te ves venir cada cosa que va a ocurrir en adelante a partir del minuto 46. Todos los giros que la película podía dar, todo lo imprevisible que la película podía dar, o toda la historia que nos podían contar, ya la han contado. A partir del minuto 46 la película está para lucir individualmente a cada uno de los actores de la película. Todos ellos van a tener sus momentos de ser héroes o sus momentos de salvar el día y su protagonismo, que está bien, no nos equivoquemos, pero es demasiado previsible, es demasiado heroico, es demasiado fantasioso.
y se ha convertido en algo demasiado largo para la trama a priori interesante que te estaba presentando la película. Y mira, os diré una cosa, si en este canal sabemos de algo, es de gente encerrada. Tenemos una sección entera de películas de gente encerrada, donde os traíamos 3 o 4 películas por vídeo. Además de todas las random que hay por el canal de gente encerrada, es uno de nuestros géneros favoritos. Y al final lo guay de la gente encerrada es ver cómo sobreviven, cómo sobrellevan la soledad o la compañía continua, cómo se las van ingeniando pues para comer, para beber, para sobrevivir, básicamente. Dignamente. Ahora iremos a la parte con spoiler, hablaremos de ello, pero donde yo quiero llegar es que es una película que no sientes la supervivencia en ningún momento, ni psicológicamente ni físicamente. Hay algún toque, hay algún punto donde algún personaje tiene una actitud determinada, un comentario determinado que te hace pensar a ti como espectador de, oh, está mal, claro que está mal. No os imagináis el tiempo que pasa en la película para que llegue ese punto donde los personajes están realmente carcomidos, deprimidos o mal. Dicho esto, recomendamos ver The Last House de Netflix. Sinceramente creo que hay mejores películas para perder el tiempo este agosto. Yo también, yo creo que hay películas realmente palomeras, palomiteras, de esas de no pensar, con las que puedes pasar un rato entretenido y ya está, sin llevarte ninguna reflexión, ninguna profundidad de nada, porque esas películas superficiales y previsibles también son necesarias, pero yo creo que esta es de las malas. Encima pretende tener un mensaje muy filosófico de la naturaleza y poético y hippie, la película, que no saben ni cómo explicártelo. Muy maltratado en ese sentido, porque además a mí es un tema y unos conceptos que me gustan un montón, que Sí, me sí. vuelven loca y que a mí no me haya gustado con lo friki que soy de esos temas. La verdad es que tiene que ser muy escandalosa para que no me haya gustado. Luego daremos la nota al final del vídeo, así que vamos a la parte con spoiler. Dale. El sol me acaricia con sus rayos. ¿Por dónde empezar? Mira, que sepáis que el tráiler de la película, yo cuando lo vi, ya me spoilearon muchas cosas. A ver, cuenta, porque yo tampoco vi el tráiler, entonces también tengo curiosidad en ese sentido. Me spoilearon que la familia se quedaba encerrada durante más de 300 días en esa casa, así que yo un año sabía que al menos pasaban ahí. Lo peor es que el tráiler lo que me mostraba es que después de un año en esa casa, esa familia había encontrado la forma de ser feliz, jugar a jueguitos, había una niña pequeña, un adolescente, un padre, una madre, y hacían todo como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que ocurría en el tráiler. Cierto es, diré, que el tráiler no está montado cronológicamente y me engañó. Pero me jodió spoilearme lo que se encierra más de un año ahí. Claro, la primera parte de la película, la parte más o menos entretenida, introductoria, sí que te presenta a la familia intentando sobrellevar la situación, los primeros días, las primeras semanas, incluso el primer mes, donde aún tienen una actitud positiva, donde aún están animados, aún están un poco luchando por salvar la situación y que sus hijos la lleven lo más normal posible. Aún es posible esa comunicación y esa relación, porque ha pasado poco tiempo. La sorpresa sí que ha sido ver que en la película pasan más de 5 años. La verdad que eso ha sido algo sorprendente. No me lo esperaba en absoluto. Lo que me ha jodido es ver que en esos 5 años esa familia vive como si nada. Puedo entender los padres. 2 personas adultas que intentan llevar el mundo centrado porque tienen 2 hijos pequeños que tienen que cuidar. Puedo llegar a entenderlo. Se han entretenido con la huerta, el padre se ha entretenido con la ingeniería y las trampas, se han entretenido. Pero una cría de 8 años hasta sus 13 años no tiene ni un solo pequeño trauma. Un crío de 12 años hasta sus 17, 18 años, lo único que le pasa es que tiene algún que otro berrinche. Mis huevos morenos, es que no me lo puedo llegar a creer. Querían hacer una especie de alegoría a la pandemia y al encierro. Como mucho, el encierro fueron 3 meses y la gente podía salir a comprar. Tampoco es que estuviéramos sin poder ni abrir la puerta de casa. No, la situación es mucho más extrema. Claro. Aquí se quiere hacer una pequeña referencia a la pandemia, pero yo creo que ya han pasado demasiados años de la pandemia como para que se lleve ese recurso, ¿no? Creo que este es otro estilo de encierro, por decirlo de alguna forma. Y es verdad que yo el paso del tiempo, esos 5 años, tampoco los he resentido, Claro. sobre todo en los hijos. Claro. Es verdad que la niña con 13 años sigue siendo infantil, sigue yendo corriendo al ático, a Bueno. hacer sus dibujos, a pintar, a hacer recortables. Y el niño, pues es verdad que también está frustrado, está deprimido y está triste porque le ha tocado pues en una edad también bastante complicada. Pero ese desarrollo, ese camino o ese resultado, si solamente me quieres mostrar cómo están después de 5 años, ha sido un poco desagradable. Creo que tendría que haber sido un poquito más arriesgado para que realmente se hubiese sentido la decadencia en esas personas, tanto psicológica como física. Hombre, básicamente que lo único que han hecho ha sido ponerle el pelito más largo a Greta Lee y a Wagner Moura la barbita un poquito más larga, que ha tenido que salir su mujer afeitada.
afeitando. Bueno, pero que enseguida la afeitan y le dejan perfecto tal Claro, como estaba claro. el primer día de encierro. Cariño, no me afeites en 5 años, que así la gente verá el paso del tiempo. Ahora afeítame delante de la cámara, me jodas, colega. Es muy absurdo, pero bueno, aún así, vamos a salvar todo eso y sigamos viendo la película, ¿no? Sigamos viendo qué nos depara después de 5 años. Han cultivado, las plantas han conseguido echar raíces en esa casa, una casa que básicamente ya nos han dicho un par de veces que solamente se aguanta por una chimenea. Claro. La chimenea es lo que la sostiene, luego todo el resto está lleno de grietas y para más Inri, pues cultivamos árboles y raíces para que destrocen antes el suelo y se hunda antes la casa, pero hay que sobrevivir, hay que buscar el equilibrio. La humedad solo va a afectar al jardín, a las casas de los vecinos y a todo el barrio, pero a nuestra casa, nuestra chimenea y nuestras paredes no va a afectar en absoluto la humedad. El padre pues es ingeniero, está frustrado, Bueno. y básicamente lo que intenta hacer es todo trampas, unas trampas que ya me diréis, o sea, cómo ha montado semejantes poleas, semejantes circuitos, de que claro, tú como espectador pues simplemente no te queda otra más que creer, es que tienes que creer en lo que no ves porque es imposible que entiendas cuáles son los artilugios que ha utilizado para montar semejante dispositivo de caza. Mira, yo lo siento mucho, pero al igual que es que los ingenieros en el cine los tienen de una... John de Show es ingeniero. Ingenieros y arquitectos. Y te montan unas parafernalias, o sea, son todos MacGyvers en potencia. Por favor, quiero que los ingenieros que estáis en nuestro canal, los ingenieros que estéis por aquí, comentéis si habéis salido de trabajar del McDonald's siendo ingenieros. Porque es verdad que es una profesión poco valorada y que creo que tampoco es que podréis construir un Megazord, una especie de robot gigante, a raíz de coger 4 placas en un garaje. Claro, es que daos cuenta A ver, colega. qué utilitario tienen, qué materiales y qué recursos tenían esta familia en casa. Estaban preparados realmente para un apocalipsis, porque es que han montado un sistema de todo, de recoger rocío Que para sí. filtrar el agua. La casa está llena de tuberías, llena de chismes, llena de historias, de maquinaria, quiero decir, ¿de dónde han sacado todo eso? La película lo obvia, lo pasa por alto porque el espectador está demasiado distraído con han pasado 5 años. Y yo soy la primera, que también me quedé como, hostia, 5 años. Pero me esperaba ver todo totalmente descompuesto para que luego la familia pues surgiera adelante, surgiera a flote y me contaran esa parte un poco más climática de cómo la familia logra sobrevivir, porque estamos en una película de Netflix, no hay que perder el foco, pero al menos no, muéstramelos un poco en decadencia después de esos 5 años encerrados en una misma casa sin poder salir absolutamente para nada. Me encanta que los medicamentos en Estados Unidos, como la sanidad es toda privada, pues te cura como en un videojuego. Porque a la niña le pilla la rabia, porque el mínimo que ha pillado esa niña es la rabia, se infecta y se pone malísima de golpe. Oh, tiene fiebre, habrá que amputar prácticamente. No, tranquilo, el vecino era dentista de niños, tendrá antibióticos, por supuesto, porque como su mujer no se ha puesto enferma y él tampoco, no los habrán gastado, se han muerto ahí de la nada. Y así es. Y así es, tal cual. Los antibióticos estaban ahí en casa de los vecinos sin usar y además, importante, sin caducar. Exactamente. Porque recordemos que mínimo han pasado 5 años. Yo creo que pasa más tiempo porque la escena donde el padre enseña su coche, una de las escenas que por cierto más emotivas me ha parecido y bien traídas. Sí. El hijo comenta vacilándole algo de ¿esto has hecho en 7 años? O sea, me da la sensación de que la película te presenta 5, pero que son más de 5 años. El caso es que los antibióticos no han caducado y además hay de todos los tipos. Nos podían haber dicho incluso que la niña era alérgica a la penicilina porque ahí había opciones de distintos antibióticos. Nada, se lo toma y en 5 minutos ya está preparando las trampas de Home Alone con sus padres. Además, la madre especifica y con esto pronto te sentirás mejor. No. ¡Pum! No te equivoques. Los antibióticos orales tardan en hacer efecto bastante. Se tiene que ir acumulando y para que se note un cambio tiene que pasar X tiempo. Esos antibióticos se toman 7 días, 10 días, más o menos en esa media. Depende de qué tipo de infección sea, obviamente. Pero no es tomarte una pil y ya al día siguiente encontrarte bien. No, el antibiótico empieza a hacer su efecto, pero tú no vas a notar mejoría hasta dentro de unos días. Y aunque te tomes el antibiótico, corrígeme, pero creo que la buena alimentación o estar al menos hidratado hará efecto también en tu cuerpo. Ojo, que tampoco comen mal, que cazan bichos todos los días. En el momento de ese momento de la película no tienen ni agua. O sea, están muertos de sed. Es verdad. No se alimentan con nada. Les han jodido la comida, tienen hambre. Están todos... La madre, el trago de agua que bebe, que pega cuando llega a casa a los vecinos es bestial. Están todos en la mierda. Sí, en ese momento están bastante en la Claro, mierda. coño. Y si la niña además no moría de esa infección, estaba destinada a morir por una broncoaspiración, ¿no? ¡Es todo el agua que nos queda! Y empieza a apretar la toallita. Escurrérsela en la boca inconsciente para que se ahogue. Claro que tío. sí.
Por eso digo mira, se pueden pasar muchas cosas, incluso esta, pero es que estamos ya en el nivel del bebé de A Quiet Place. ¿Sabéis qué quiero decir? Ya el nivel de conveniencia de no le va a pasar nada a nadie de esta familia es exagerado. Vayamos con un par de escenas realmente descabelladas, ¿no? O un poco absurdas. El momento de la madre a ir en búsqueda de los antibióticos, la verdad que me ha parecido absurdísima. Como ella se empeña en salir en la ventana y mostrarle, mira, los tengo aquí, los tengo aquí. Y es como, ya, pero no has aprendido nada en todo este tiempo. ¿No ves que está lloviendo un montón? ¿No ves que se va a inundar todo? ¿No ves que tienes que ir por abajo por los desagües y que tienes que volver? ¿No ves que hay unos bichos del inframundo ahí Ella sabe que intentando cuando llueve aparece. conquistar vuestro mundo? Tú ya sabes que esos bichos aparecen cuando llueven. Y que si os ven van detrás de vosotros y que sospechan que estáis en esa casa. ¿Por qué no regresas? ¿Por qué dejas de mostrar por el cristalito los antibióticos? Son cosas de esas forzadas que el guión pues tiene que mostrar y mostrar y mostrar para que haya un conflicto y veamos pues esa escena súper, no sé ni cómo describirla, hollywoodiense, sí. de cómo al final en el último momento el padre logra sacarla y tienen además que tapiar ahí el agujero derruyendo la casa, ¿no? Esa casa que todavía mantiene sus cimientos gracias a esa chimenea. Cada personaje tiene que tener su momento, obviamente. Este era el momento de la madre, el padre ya ha tenido los suyos, luego llega el momento del hijo. Papá, mamá, voy a ir yo a buscar el arpón que se ha quedado bajo el agua con un montón de bichos lovecraftianos nadando. Y todos le miran. Sí. Estoy hijo. orgulloso. Muy bien. ¡Corre! ¡Corre, niño, corre! ¡Hazlo! Corre, hijo, hacia tu muerte. Claro, y el niño se pone a nadar ahí por el sótano a buscar los arpones. Los padres saben perfectamente en qué punto de la casa se encuentra para abrirles el techo y sacarlo al último momento. Yo esa escena no entendía qué iba a pasar, no entendía qué estaba haciendo. El hijo estaba haciendo una mega apnea y no entendía por dónde quería salir, no sabía qué agujero era ese. Dije, ¿es la chimenea? ¿Van a utilizar de nuevo la chimenea para algo con sentido, ya que ha protagonizado el póster? ¿Ya que ha sido el único motivo prácticamente por el que he decidido ver esta película? Pues no, la verdad es que no. Lo de la chimenea es la mayor farsa del universo. La escenita de la niña pequeña sacando la manita por la chimenea. ¡Qué engaño, cómo nos han engañado! Por lo menos yo realmente me he sentido muy, muy engañada. Pero luego tenemos ese fantástico y apoteósico final de la familia haciendo una apnea en ese desván, disparando el arpón y haciendo que el garaje se abra y entonces el agua salga y todos, ¡no! ¡Nuestra familia! ¡Quizá le pase algo! ¡Se desnuquen por la escalera! No. ¿Qué va a pasar, ni pollas? No. Falta que nuestra hija también haga su momento clave de la película. El momento cinta, ¿no? Ya sabíamos que la niña iba con la cinta ya preparada para ese momento de batalla que tenían la familia montado, de esto no es sobrevivir, no significa vivir, tenemos realmente que salir, intentar luchar y que pase lo que pase. Y la niña va con su cinta, una cinta que la hemos visto pues utilizar desde que era niña, también cuando tenía 13 años para pasearse por casa, como se le hiciera todos los días, pero nunca más la vemos hacer eso. ¿Qué haces? Ya lo sé. Y lo más gracioso y vergonzoso, porque la verdad que reconozco que me daba mucha vergüenza ajena, ha sido todo ese clímax final de interacción de las familias donde cada uno tiene su momento de héroes para salvar el día. Que sí. Hasta llegar a esa parte de la niña donde encuentran la cinta entre el agua sumergida y en vez de accionarlo y hacer ya el plan, pues no, se lo tienen que pasar de uno en uno a la niña para que la niña sienta que también ha colaborado en la supervivencia de la familia. Porque es que, claro, es primordial que todos participen. Es una familia modelo, es una familia perfecta. Todos tienen que participar, aunque eso suponga que alguno de vosotros vaya a morir. Estamos en una película de Netflix, no va a morir ni Dios. A ver, la gran participación de la niña sobre todo es el final, cuando tiene que dar el discurso y el padre tiene el flashback de todos esos momentos, que ha matado animales, que no ha respetado la vida, de que el ser humano es el peor ser vivo que existe en la tierra. Desde el principio de la película lo hemos visto pescando, pero que en ese momento sí que ha dejado ir al pescado al agua. Pero bueno, el repaso de todos los animalitos que se ha ido cargando durante la película, básicamente. Y cómo tienen que redimirse contra esos pulpos gigantes, leviatanes, kraken, lovecraftianos. Oye, el diseño del bicho, pues no ha estado mal, Ha estado bien, ha estado bien, la verdad que los efectos tampoco se ven demasiado digitales, demasiado pantalla verde. No sé qué recurso habrán utilizado para hacerlo. Me da igual, quiero decir, pero bueno, no se ve
no se ve del todo mal, ¿no? No es lo peor que tiene la película, aunque tampoco es un aliciente para ni un motivo para verla. Pero bueno, que salvan al bicho, el bicho pues se hace amigui de ellos. ¡Ay, qué bien, me ha salvado! Es que es como si fuera una película de Disney literal, pero literal la de niños, no Disney. O sea, película infantil. Sí. Salen fuera, llegan los bichos acechándolos. ¡Oh, nos van a matar a la familia! ¡No! Viene el bicho maestro. No, déjenlos. Solo me han torturado, me han aplastado los órganos y me han intentado disparar varias veces, pero dejarlos vivir. En el último momento se arrepintieron, hicieron un sacrificio por mí. Ahora lo haré yo por ellos. Dejarlos vivir. Básicamente. Mira, el barco que nos hemos reído del vecino que está muerto, ahora lo podemos usar nosotros. ¡Yay! ¡Nos vamos en barco! ¡Bien! ¿A dónde? A buscar supervivientes. Día 1. Que eso, mira, la verdad que es un detalle de los detalles también que me ha gustado, ¿no? La verdad que... pollas. Sí, conveniente, un poco así Mira. también, ¿no? Pues hollywoodiense, pero reconozco que ese detalle es como, venga, pues sí, ala, pues día 1, ¿no? Del nuevo comienzo de vida, buscando un nuevo hogar, por fin habéis salido de casa después de 5 días con todo el auge... 5 días. O sea, de 5 años, con todo el auge que eso conlleva y bueno, pues venga, ni tan mal. Mira, yo solo os digo que es que tiene el mismo final que la película 2012. Y que una película tenga el mismo final que la película 2012 no es nunca un buen piropo. No. Me ha faltado que la niña, cuando estaba en proa, dijera, "Ja, ja, ya no me hago pipí", que es lo que dice la niña de 2012. Es que me ha faltado eso, me ha faltado esa frase. Terrible, apocalíptico. O sea, no le voy a poner, a ver, ojo, le voy a poner un 4. No lo voy a suspender mucho más porque tiene buenos efectos, los actores no me parece que lo han hecho mal. Han tenido un papel hollywoodiense, han hecho una película americanada, pero no creo que ellos per se lo hayan hecho mal. Entonces, lo que me quejo es del guión, lo que me quejo de la historia, lo que me quejo es de lo mal llevada que está y del final tan cutre. Simplemente, entonces por eso le pongo un 4. O sea, el final de vergüenza ajena, De o sea, vergüenza no me ajena. refiero a la escena final, sino a todo el trayecto ese final cuando montan el plan para realmente salir de esa casa y dejar de intentar terrible. sobrevivir con unos recursos que ya básicamente están agotados y con un ánimo que ya está prácticamente agotado. Esa sensación no se ha transmitido, no se ha sentido y sobre todo pues ese último recorrido final que debe ser muy épico y muy emotivo, por mucho que sea previsible, tampoco se ha sentido en el espectador y ha sido más bien todo lo contrario, ha sido pues bastante ridículo, salvando muchísimo las distancias. Ha habido puntos donde también me han recordado un poco al Distrito 9 en el sentido de la interacción con el bicho, de que el bicho al final no era malo, de que son buenos, de que también pues eso, tienen derecho a intentar vivir en un planeta que no solamente es nuestro, de los humanos. Y a mí en particular, que me gusta mucho el tema de la naturaleza, de cómo la naturaleza siempre se apodera de las cosas humanas que han sido abandonadas, como me gustan mucho los paisajes de edificios carcomidos por la naturaleza, de casas, y cómo la naturaleza al final se abre camino y acaba batallando y ganando siempre al ser humano porque es su planeta. Yo soy muy de así de esa idea, por eso tengo el tatuaje que tengo. A mí esos planos, esa fotografía, cuando hemos visto el paso de los años y cómo se ha quedado todo, la verdad que me ha hecho hasta venirme un poquito arriba a la idea. El concepto en sí me parece muy bonito, lo que pasa que no creo ni que está bien argumentado, ni bien traído, ni bien alegorizado, si se puede decir así, con una película de este estilo. Creo que el concepto es demasiado grande para una película tan superficial y tan televisiva. Sí. Pero bueno, las intenciones creo que han sido buenas, entonces tampoco me quiero cabrear demasiado y por mi parte también, pues le voy a poner un 4 a la película. Se juntan dos cosas, se junta precisamente eso, dice Síncope, la naturaleza abriéndose camino, que es un concepto que ella lleva tatuada en la espalda y que le flipa, y otro que me gusta a mí, que son los animales marinos. Me encanta el kraken, me encanta el leviatán, me encanta esa mitología marina de no conocemos el 80% de lo que hay en el mar. Ya, porque la mayoría son microbios, es lo que hay en el 80% de lo que no conocemos del mar. Y déjalos ahí, Y los bichos que hay en los pozos abisales y de las Marianas y todos esos sitios tan profundos suelen ser bichos pequeños por la poca alimentación que hay. Luego todos queremos creer que ahí vive el Kraken. Me parece fantástico, yo también lo quiero creer, pero no entiendo la motivación de la película para que de golpe esos bichos salgan, porque no lo cuentan, porque es súper random. Te queda ahí, da ahí la pista de que quizás hay una segunda parte donde te lo expliquen. No es necesario. Mira, no es necesario. No lo necesitamos, ¿no? O sea, a mí en sí, si me pongo a pensar en el concepto de la película, me sobran los bichos. Sí. Y fijaos que es una de las partes un poco que dan acción a la película y que avivan un poco el ritmo tan lento y tan complicado que tiene la historia.
Sí. Pero me hubiera gustado mucho más que se hubieran centrado en la lluvia y en el agua, que es un poco en el Sí. concepto que están presentando al principio. Si me conocéis un poco, seguís un poco el canal, sabéis también que mi cuento favorito del libro ilustrado es el de la lluvia eterna. Entonces, es que esta película tenía todos los conceptos un poco existencialistas y filosóficos que a mí me gusta Todo, filosofar. verdad Es que que sí. son las cosas que me gustan, por eso yo esta peli podía haber sido mi placer culposo. Podría haber Sí. estado aquí defendiendo a capa y espada la película, incluso con la misma historia absurda de la familia, pero si hubiera tenido, pues eso, un lore sobre la lluvia, la naturaleza y tal, un poquito más currado, un poquito mejor traído. Netflix tiene una serie que se llama The Rain, ¿no? Al menos la tenía, The Rain, que va sobre la lluvia. O sea, que el concepto de la lluvia lo tienen. Luego hizo una serie sobre la niebla, de la novela de Stephen King. La niebla también parecía que participaba un poco en este concepto de la película. Y obviamente Lovecraft, todo eso, pero es que da la sensación, repito, que no han hecho nada, que el concepto se ha quedado muerto, mires por donde lo mires, y me preocupa lo que dice Síncope, que sea porque quieren hacer una segunda parte o una saga de esta mierda, sinceramente. Lo peor de todo, el engaño del póster y la chimenea. Lo de Totalmente. La chimenea es una chorrada, al final no es nada de lo que nos da a entender el póster. Al menos es la parte que yo más engañada me he sentido y que más frustrada y con más rabia después de haber acabado y yo sentir que he perdido casi 2 horas de mi vida. Oye, pero sé de gente que le ha gustado la película, me lo habéis dejado en Twitter, varias personas, de hostia, pues a mí me lo he pasado muy bien, tal, pero la mayoría es verdad que hemos visto una película que ni nos ha entretenido, pero eso no importa. En comentarios dejadnos qué os ha parecido, ¿os ha gustado, no os ha gustado? ¿Qué es lo que los que os ha gustado? ¿Qué es lo que os ha gustado tanto de la película? Y a los que no os ha gustado, ¿qué es lo que no os ha gustado de la película? Joder, qué trabalengua, Roten, chaval. De todas formas, hablemos de lo importante. Por favor, dejadme un comentario sobre mi dibujo. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope. Como siempre a ti, Roten. No paguéis Netflix, ver estas pelis pirata, que os ahorraréis tiempo, dinero y vida. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.